presentar a nuestros invitados de hoy porque son unos invitados de lujo, no solo porque lo son en sí mismos, sino porque nos ha costado muchísimos años y muchísimo trabajo, casi un trabajo de detective, localizarlos. En el año 1994, bueno, mucho antes yo había tenido ya conocimiento por Bernabé López García de la existencia de un rector que era salmantino, republicano y arabista, y que para mí fue una figura muy, muy atractiva. Pero fue en 1994 cuando un grupo de profesores republicanos de la Universidad de Ciencias me invitaron a dar una conferencia sobre Salvador Vila, cuando empecé a profundizar sobre su figura. Inmediatamente me di cuenta de que tenía que tener familia todavía viva, pero empecé a seguir una pista que era la más cercana, pero a la vez la más falsa, que era mirar en Salamanca quién quedaba vivo de la familia Vila. Quedaba todavía una hermana, María, pero no hubo manera de dar con ella porque yo miré en la guía telefónica y estuve preguntando a gente que yo conocía, pero no pude localizarlos. Y fue mucho más tarde ya cuando pude dar con la pista del hijo, que fue la pista verdadera. Por tanto, quiero presentaros en primer lugar a Ángel Vila, hijo del rector Salvador Vila, que actualmente vive en Inglaterra y que se quedó allí porque su madre se exilió después de la guerra, cuando pudo conseguir pasaporte. En segundo lugar, quiero presentaros a doña Boni de Cabo, una persona muy, muy entrañable. Ya, como la veis, parece mucho más joven de lo que es, o es mucho más joven de lo que parece. No sé yo muy seguro si es una cosa u otra. No es puedes una decir mujer, los años, que no me importa. Tiene 88 años, ahí donde la veis. Bueno, me faltan unos días para cumplirlo, diciendo la verdad. Con una memoria excelente, una memoria quizá más profunda todavía que la presencia que tiene, que ya es bastante. Su familia es amiga, ha sido y sigue siendo amiga de la familia Vila, así como de la familia Unamuno. Eran tres familias, la familia Santos Mirat, la familia Unamuno y la familia Vila, un triángulo de amigos que ella nos puede informar luego y que pasaremos luego a hacer dos preguntas. Y en tercer lugar, el catedrático de la Universidad de Valladolid, Isidro Zatarain, y digo muy bien los nombres porque están en el cartel, entonces para ponerlos en su sitio. Isidro Zatarain, hijo de dos grandes amigos de Salvador Vila. Entonces, y gran conocedor de su memoria también, de la memoria oral que hay en torno a Salvador Vila, porque él, además de ser hijo de estos amigos, sin embargo, además, también ha ido profundizando en todo aquello que se ha escrito o que ha podido encontrar en los archivos sobre Salvador Vila. Ya digo desde ahora que no voy a hacer prácticamente referencia alguna o muy poca a aquello que ya está escrito, porque está escrito y se puede ir perfectamente a comprobarlo. Cito un artículo que fue vital, que fue el de Bernabé López García, para la recuperación de la memoria, que es muy profundo en todo lo que tiene que ver sobre la biografía. Su paso por Granada lo pueden ver ustedes como el estudio preliminar de este libro. Y realmente lo que nos interesa es que nuestros invitados nos dejen constancia de la memoria de Salvador, y no solo de Salvador, sino de la familia Vila. La madre de Ángel Vila es una mujer también que solo por sí misma le podríamos haber dedicado también otro libro. Comienzo con las palabras que el otro día publicaba en El País Javier Cercas, el día 27 de abril, y decía: el precio que hubo que pagar por la transición fue el olvido, o si se prefiere, esa neblina de equívocos, malentendidos, verdades a medias y simples mentiras que envuelven los años de la guerra y la inmediata posguerra, y que impide el conocimiento cabal del significado en este periodo. No seré yo quien reproche nada, no es momento de reproches, ni mucho menos, insisto, de juicios, pero sí de afrontar la verdad de nuestro pasado, para poder entenderlo y entendernos.
no solo porque el conocimiento del pasado inmediato es un deber moral, ni porque, como dice el tópico, los países que olvidan su pasado están condenados a repetirlo, sino sobre todo porque el hijo de un pasado imposible es indefectiblemente un futuro imposible. En este contexto, creo que resume muy bien las palabras de Javier Cercas, el ánimo con el que venimos todos los que estamos en la mesa. Es decir, hay que encarar la verdad y la vamos a encarar en la medida de lo posible y, sobre todo, para que se conozca, no para hacer juicios a posteriori. Salvador Vila nació el 3 de agosto de 1904, hijo de Severiano Vila Barrasco, de Severiano Vila, y de doña María de las Mercedes Hernández. Tenía 3 hermanas, Rosario, María y Juana. De la familia nos puede hablar doña Boni de Cabo perfectamente porque conoció a toda la familia. Doña Boni, ¿qué recuerdos tiene usted de las hermanas y de la familia? Buenísimo. Creo que me voy a emocionar hablando. Pues se emociona, sin problema ninguno. Empezaremos por decir cómo conocí yo a doctor Salvador. Yo trabajaba en una clínica de enfermera. Entonces llega el doctor Vila con un niño en brazos, pequeño, de unos meses. No sé los meses que tenía, eso ya no lo sé. Entonces me presentan, pero no me presentan como el doctor Vila, sino como un amigo. Simplemente él me da la mano, yo le doy la mano. Entonces ven al niño, hay que punzarle los oídos. Al niño malo. Se le punzan los oídos, yo cojo al niño, le punzan los oídos, devuelvo el niño al padre. Este señor se despide después, volviéndome a dar la mano. ¿Podría hablar un poquito más alto? Sí, bueno, entonces, esto no parece, porque el micrófono sí, encontraba un poquito bajo yo también cuando estaba ahí. Bueno, entonces, bueno, a mí, muchacha joven, un hombre guapo, me impactó un poco, lógicamente. Pero bueno, yo no es que me enamorase de él, pero que sí que me fijé, en efecto, y ahí está el retrato, puede ver. Bueno, entonces el doctor le dice que vuelva dentro de unos días, ocurre lo mismo, el señor me saluda, dándome la mano, vuelvo a coger al niño, se le ven los oídos, y ahí, bueno, se despide, dándome otra vez la mano. Entonces yo me quedo, en efecto, con ese impacto de un señor que llega a casa como guapo, muy bien, era alto, y bueno, me quedo con esta imagen, simplemente, y pasan los años, me caso en el 41, entonces hay una familia que tiene una relación muy grande con la familia Vila, muy grande, grandísima, es decir, mi suegra y su madre eran íntimas amigas. Entonces toda la familia Vila, al doctor Salvador le habían matado ya. Hubo unos comentarios en Salamanca con respecto a la muerte de este señor. Claro, a mí me cogió un poco de sorpresa, claro, ver que yo conocía a este señor que lo habían asesinado. Hubo muchos comentarios en Salamanca con respecto a esto, no me puedo extender porque hay muy poco tiempo. Pero entonces empieza mi relación en el 41 con la familia Vila y la viuda del doctor Vila, con las cuales fuimos muy amigas. Ya sabe la doctora que yo tenía unas cartas de ella muy cariñosas, incluso del segundo marido. Ellos venían a Salamanca, iban a mi casa, o sea que la relación con la familia Vila yo era muy grande. Había cosas entre nosotras, sobre todo con María Vila, es con la que yo más intimé. Conocí muchísimo a Juana, que era la mayor de ellas, Rosario también muchísimo, con la cual yo libros de lectura, y después la mayor amistad con ella fue con María, con la
que yo he tenido hasta hace 2 años que ha muerto. Estaba en una residencia, que se quedó viuda, estaba en una residencia en Salamanca, en la que yo iba muchísimo a verla, y voy a decir que ella recibió de la Universidad de Granada un ramo enormemente grande y una carta que ella me leyó invitándola a venir a Granada. ¿Quién mandó este ramo de flores? No lo sé. Ella me ha leído la carta, pero no sé quién lo mandó. Estaba emocionadísima, porque ella, en cuanto tenía algo extraordinario, me llamaba rápidamente por teléfono para que fuera. Ya estaba ella un poco achacosa. Ha muerto de 96 años, y esto era un par de años antes de morir ella, cuando ella ha recibido un ramo de flores de la Universidad de Granada. ¿Quién ha mandado esto? Nunca más se supo. Y una carta invitándola a venir. Y ella me dijo, yo no me voy, yo no puedo ir. Entonces la superiora misma de la residencia la animaba. Y le decía, ¿por qué no va doña Boni contigo? No va sola. Y yo le dije, yo estoy dispuesta a ir a Granada con ella si quiere, pero que vaya. La animé. Pero nunca más se supo. Le dijeron que la avisarían, pero no la avisaron. Doña Boni, las 3 hermanas estudiaron también carreras universitarias. Las 3, bueno, el padre, ella me contaba que el padre estuvo siempre muy preocupado de sus hijos. Eso siempre. Ella hablaba muy bien de su padre. El padre era abogado y hablaba muy bien del padre, la preocupación que tuvo de que sus hijos tuvieran una carrera. Entonces, en aquella época, en realidad, había muy pocas mujeres que estudiasen. Entonces, la carrera mejor que les podía dar y tal era de maestras. Y María estaba de maestra en Villanueva de la Vera, un pueblo de Extremadura, el cual íbamos nosotros todos los veranos. Cuando mi marido cogía las vacaciones, era médico, cuando cogía las vacaciones nos íbamos a pasar allí por 10, 12 días, dependía de las vacaciones que tuviéramos. Era una amistad francamente profunda con ella y nos queríamos muchísimo, hasta la última hora de la muerte con ella. Y yo no quería alargarme más. Salvador Vila entra en la universidad a los 16 años, en 1920, y de 1920 a 24 cursa muy brillantemente la carrera de Filosofía y Letras, y un poco menos brillantemente, pero a la vez, la de Derecho. Es decir, que en 4 años hace 2 carreras. Siendo estudiante, tiene ya una primera detención por repartir propaganda contra el directorio, y después una deportación a las Islas Chafarinas, de la que nos puede hablar el doctor Isidro Zacaraín. Bueno, muchas gracias. Yo, como antes ha dicho Mercedes, aparte de mi preocupación documental de buscar documentos escritos sobre la vida de Salvador, mi madre y la familia de Salvador vivían en la misma casa, en el mismo edificio, y tenían muchísima amistad, eran de la misma edad y todas estas cosas. Cuando lo mataron, pues fue una desgracia para mucha gente, pero luego en mi casa pues fue doblemente mayor, ¿no? Me dices que una primera etapa de significado político fue el destierro en Chafarinas. Vamos a recordar un poco, porque queramos o no, siempre a los personajes hay que rodearlos del mundo en que viven. Y en este caso, la figura de don Miguel de Unamuno fue importante en España, en el mundo, pero fundamentalmente en Salamanca. En Salamanca, don Miguel de Unamuno tenía una tal personalidad que trascendía al ambiente universitario. En Salamanca pues había una tertulia en el Novelty. El Novelty es un café que está en el centro de la plaza y es el sitio de reunión de mucha gente bien y de gente de la cultura y tal. Y allí estaba la tertulia de don Miguel. Esa no la inmortalizó Solana como otra, pero era tan importante como la de Solana. Y alrededor de esta tertulia de don Miguel, pues había allí pues una serie de gente que, bueno, pues que muchas veces pues iban como discípulos, pero también había una corte alrededor de don Miguel, de la cual no le hacía ascos, porque Miguel era bastante egocéntrico y le gustaba bastante
que le hicieran esa corte. Salvador era discípulo predilecto, como suele decirse, y yo creo que es que admiraba a don Miguel, o sea, era algo que se le notaba en sus escritos, en todo, ¿no? Y este destierro en Chafarinas, en la época de la dictadura, estamos en la época de dictadura de Primo de Rivera, pues hubo otro destierro del propio Unamuno, que estuvo en Fuerteventura, y pues fue, yo creo que por una cosa que no tenía demasiada trascendencia, pero en fin, dentro de la dictadura o la dicta blanda de Primo de Rivera, pues sí lo tuvo. Fue a costa pues de una cátedra de griego que se dotó indebidamente, que había un candidato preferido, no sé, estas cosas que en la universidad pasan muy frecuentemente y desde luego no se arma ningún barullo como el que se armó allí. Pero el caso es que quisieron, se conoce, cortar por lo sano y deportaron a unos cuantos personajes. Entre ellos pues le tocó a Salvador Vila. Seguramente le tocó porque ella tenía unos antecedentes políticos, incluso yo creo que policiales, y por eso pues le tocó a él. Y estuvo acompañado, él era el niño de la expedición, eran no sé si 4 o 6 personas, entre los cuales hay gente conocida, estaba Jiménez Arzúa, estaba Cosío, el que luego fue director del norte de Castilla en Valladolid. Y bueno, pues a él lo tenían pues como un protegido allí, lo mimaban mucho, no siendo que se fuera al mar, que era la primera vez que veía el mar. Cuando estamos en Castilla es muy distinto que cuando estamos en Granada, que lo tenemos ahí abajo, ¿no? Y lo mimaban mucho. Allí estuvo, pues yo creo que lo desterraron por 4 meses, pero aquello se quedó en 15 días, porque era la onomástica del rey y hubo un indulto y bueno, pues se acabó aquello. El testimonio mayor está en la revista esta que editaba aquí la Diputación de Granada, Olvidos de Granada, y aquí hay un artículo de Bernabé donde describe muy bien todo aquello, basándose también en notas de algún otro libro que él había manejado. Lo que yo me gustaría, porque no solamente es que, bueno, es biografía, hubo un destierro en Chafarinas, no sé qué, allí tal, es sacar ciertas conclusiones de lo que era la forma de ser de Salvador Vila, que yo creo que eso nos puede conducir luego a por qué el final trágico fue el que tuvo, ¿no? Para mí, Salvador, por la tradición oral de mi madre y por las cosas que luego he leído, pues era un hombre que dentro de una familia culta, efectivamente, pero él fue indudablemente el que más sobresalió de todos ellos. Todos los hermanos, como antes ha dicho Boni, tenían una carrera universitaria, bueno, ahora es universitaria, entonces no lo era. Pero Salvador indudablemente destacó sobre todos los demás, hizo 2 carreras de una forma muy brillante y todo esto, ¿no? Pero, ¿cómo era él interiormente? O sea, ¿cuál era su perfil humano? Para mí era un hombre muy infantil, un hombre que incauto, que no tenía vuelta de hoja, que nunca pensó mal de los demás y que era pues un niño, efectivamente. Y cuando fue rector yo creo que seguía siendo un niño, ¿no? Y al no pensar mal de los demás, pues se dejó coger en la trampa, ¿no? O sea, ¿qué detecta esto en su estancia en Chafarinas? Aparte de que lo trataran de esta manera y lo cuidaran, pues hubo un acto que describe aquí Bernabé, basado en un libro, en un testimonio escrito también. Hicieron un homenaje a quién iba a ser, pues a don Miguel de Unamuno, ¿no? Entonces se fueron a otra isla distinta, a la isla, escogieron una isla además con un nombre, la isla del Congreso. Ellos estaban en la isla de Isabel II, y se fueron a la isla del Congreso con un significado político republicano, y allí le hicieron un acto íntimo de homenaje. Un acto que fue, pues, escribir un papel, no llevaban medios ni llevaban nada, lo metieron dentro de un bote, cerraron el bote, lo taparon aquello con piedras, quisieron labrar una piedra, pues poniendo ahí una inscripción, y como todos eran unos inútiles, pues no lo consiguieron, hicieron un montoncito así, y allí dejaron el testimonio de que ellos habían estado allí. Yo creo que esto es denota un poco este carácter infantil, no sé, de este testimonio, vamos, sobre todo, no de hacerle el homenaje, eso está muy bien, ¿no? Pero del bote y de todas esas cosas, no sé, es como a mí hace poco un sobrino se le murió una tortuga y hizo allí un entierro y metió en un bote y esas cosas, ¿no? O sea que, bueno, pues esto es lo que después en Salvador tuvo las trágicas consecuencias que tuvo. Porque Salvador perdió el tren siempre. Perdió el tren por no ser avispado. Ángel Santos, el padrino de Ángel, de su hijo, pues que eran íntimos amigos, fueron los 2 grandes amigos, fue mucho más listo, mucho más precavido,
y entonces salvó el pellejo por esa razón. Porque Ángel estaba mucho más significado, sabía que iban a ir a por él, y entonces el día 19 de julio o algo así, pues salió corriendo de Salamanca, se escondió. En Salamanca, pues la frontera, la raya, como decimos allí, ¿verdad, Mercedes?, con Portugal es un sitio muy fácil de salida. Y se marchó y desapareció. ¿Y dónde desapareció? O sea, podemos pensar, bueno, pues es que hizo un viaje, se marchó a México. No, es que se marchó a Las Palmas de Gran Canaria. Nada más, porque la familia de Boni, pues tenían allí en Salamanca tenían una fábrica de harinas y se fue allí, pues a vender harina. Allí lo acogieron allí el representante que tuviera, no sé cómo sería aquello, y ahí estuvo todos los años de guerra. Total, que Ángel, pues afortunadamente no le pasó nada y después pues lo hemos tenido y lo hemos disfrutado. Salvador le aconsejaron, entre ellos mi padre y mi madre, le aconsejaron que se escondiera. En cuanto mataron al primer rojo en Salamanca, que fue el alcalde, le dijeron, Salvador, que corres peligro. Y mi padre y mi madre, mi padre era farmacéutico de un pueblo muy cercano a Salamanca, ¿no? Y le dijo, ven al pueblo nuestro y mientras, a ver qué pasa, porque todavía no se sabía por dónde iban a ir los tiros, pues te quedas allí en el pueblo y tal. No sé qué. En principio dijo que sí, luego se arrepintió. Dijo que también comprometería a mi padre, y efectivamente era verdad, y total que no fue. Entonces perdió el tren esa vez. Y perdió el tren una segunda vez, perdona que termino ya porque me estoy alargando demasiado, perdió el tren una segunda vez cuando en Madrid, salió de Madrid para Salamanca el día 17 de julio, en vista de cómo estaban las cosas, pensaba quedarse más tiempo en Madrid, adelantó el viaje de vacaciones a Salamanca, salió probablemente en el último autobús que llegó y que pasó la frontera que se estableció de las dos Españas en el Alto del León, se marchó a Salamanca y luego ya el resto ya lo sabemos. Bien, nos retraemos un poquito de atrás porque Isidro se ha ido ya a la guerra y todavía yo no estoy en la guerra. En 1927 Salvador Vila lee su tesis doctoral y en 1929 disfruta en Berlín de una beca de la Universidad de Salamanca. Y su estancia en Berlín va a ser importante por dos cuestiones. Primero, porque toma contacto con la Alemania pre-nazi, o nazi ya. Y segundo, porque va a conocer allí a la que luego fuera su mujer, Gerda Leindhofer. Yo creo que de Gerda quien mejor nos puede hablar es su hijo, Ángel Vila. Pues yo lo que puedo decir de mi madre es que tuvo una infancia muy feliz y después cuando la felicidad de encontrar a mi padre se le hizo amargo. Eran muy felices, mi madre estaba muy entusiasmada por todo lo que me han dicho, porque yo no me acuerdo, yo era niño. Y aquí en Granada también estuvieron muy felices. Yo no sé lo que hacía mi padre, pero ahora sé porque sé lo que había hecho. Le mataron. Y mi madre tuvo que esconderse. Bueno, a ella también la metieron en la cárcel. Y la trataron bastante mal los de fuera, pero los internos que ya estaban en la cárcel, los criminales de verdad, la trataron muy bien. Después, por influencias que tenía la familia o los conocidos, la dejaron salir, pero no antes. Por cierto, ella era judía, y lo que me pareció muy interesante, que a lo mejor también para ustedes, es que tuvo que convertirse, una de las cosas, tuvo que convertirse en católica, y eso le facilitó el salir de la cárcel. Porque Gerda además fue usada de espía rusa porque hablaba siete lenguas. Ella Sí. era licenciada en idiomas y hablaba estupendamente varias lenguas. Mucho, Entonces sí. cuando la detienen, se la acusa, porque a ella la detienen también, pero en fin, nos vamos adelantando, no importa. El caso es que vayan saliendo las cosas. Cuando la conoce Salvador Vila, ella era estudiante en la Universidad de Berlín, ¿no? Sí. ¿Y la familia, tus abuelos? ¿Quiénes eran tus abuelos? Pues mis abuelos eran así, gente de clase media, intelectuales. Mi abuelo acabó siendo editor de varios
de varios periódicos y revistas importantes y serios en Alemania. Eran judíos laicos e ilustrados. Sí. Y la familia viene no de Alemania ni de Austria, sino de Bohemia. Y después de todo el lío de cambiar fronteras, cambiar países y todo eso, los dejó en Alemania. La vida cultural que encontró Salvador Vila en medio del ambiente que vivía Gerda, era un ambiente cultural. Era muy cultural y que era exactamente donde él se encontraba y caía. Al principio, según me enseñó ayer Isidro, una carta que le había escrito mi padre a la madre de Isidro, decía lo mal que estaba Alemania, que fue allá y que no le gustaba Alemania, que estaba en un barrio muy mal, y poco a poco cambió. Después se fue a Praga, y ahí lo encontró peor. Pero por fin se encontró con más gente, empezó a conocer gente y volvió y ya le gustaba porque cayó en su sitio natural con gente como la familia de mi padre. Y se enamoró de mi madre y la trajo por fin a España como su esposa. Se casan en Berlín el 20 de julio de 1932. A mí no me invitaron. No me invitaron, ¿no? No. Y además Gerda fue en una iglesia católica y Gerda tuvo que firmar un papel renunciando a que sus hijos se criaran en el judaísmo también en Alemania, ¿no? Sí. Que se críen en el catolicismo. Exactamente. En Alemania también pasaban el papelito para que se firmara lo mismo. En la llegada a Granada fue en enero de 1934, después de haber sacado la cátedra de Cultura Árabe e Instituciones Islámicas. Como esto está relatado todo en el prólogo, no vamos a ahondar mucho en ello. Simplemente decir, y quizá Isidro nos lo pueda contar un poco más, que en la Granada de 1934, Gerda Leindofer instituye casi un salón donde invitaba a tomar el té a parte de los intelectuales de la sociedad granadina del momento. Bueno, es una osadía para mí decir que yo voy a describir lo que pasaba en Granada en aquella época, que aparte de que yo no estuviera en Granada entonces, pero... Una valoración de lo pero que yo soy Salamanca. Lo que pasa es que sí, yo creo que una valoración sí se puede hacer. O sea, yo me figuro el cuadro de lo que supuso a Salvador Vila, catedrático en Granada, muy joven, porque claro... 30 años cuando era catedrático y 31 cuando fue rector, porque no había hecho todavía los 32. Los hacía en agosto, me parece, y 32 cuando lo fusilaron. 32 cuando lo fusilaron. Y bueno, que yo me figuro lo que sería el cuadro, pues eso, de un catedrático tan joven, donde todavía no funcionaba la gerontocracia, en Granada, pues una ciudad que me supongo, insisto, lo de me supongo porque sería pues como Salamanca, muy provinciana, con muchos rezos, mucha beatería. En Salvador no olvidemos que se había criado también una familia muy católica, muy beata, la familia Vila, y él también participaba de los rosarios familiares. Se encuentra aquí y se ve pues en un mundo de la universidad. La universidad, yo creo que por lo que he leído, pues que ya aparte de los colegas que tuviera, recibía gente de fuera, entonces pues él era muy abierto, conocía también varios idiomas, su mujer, como hemos dicho, conocía muchos de ellos, entonces era el anfitrión ideal para cualquier personaje que llegara aquí relacionado con la universidad o con la cultura o con lo que fuera, ¿no? Entonces se fue a vivir a un Carmen, dice que de tipo medio, o sea que tenía aquello cabida para que aquello fuera pues el salón, como decimos, pues no sé, el punto de reunión de este tipo de intelectuales en las reuniones que se hacían en aquella época. Y Gerda, que no sabía freír un huevo frito, pero tenía una vecina que era doña Virginia, que era francesa, casada con un médico español, que le ayudó mucho en este tipo de labores domésticas y todo esto, ¿no? Pues debieron empezar pues por lo fino, pues con un té, invitar a las amistades a un té y tal.
pero pronto terminaron en la tortilla de patatas. O sea que la casa pues debía ser una mezcla de la intelectualidad internacional y el saber de hacer y el gracejo español y sobre todo andaluz, ¿no? Aunque no fuera andaluz, ¿no? La casa entonces pues se convierte en esto, en un foco de reunión que cae muy bien, ¿no? Después, si faltaba algo, pues resulta que por los hechos de Alemania, que ya de alguna forma ha indicado Ángel, pues en Alemania empieza la tormenta y los truenos caen rápidamente. Estamos en la época pues de que Hitler llega al poder, de que está ya la persecución de los judíos bastante clara, y por fin la noche de los cuchillos largos, pues la familia Laindorfer se vienen de vacaciones, entre comillas, se vienen de vacaciones a España, ¿no? Y estamos en el año, creo que ya 36, ya a principios, o en la primavera del 36 estamos. Se viene a España. Entonces ya la casa ya se empieza a llenar de más gente, ¿no? Están los padres, está el hermano, que es un adolescente o así, están otros dos parientes que vienen aquí de paso de huida a Estados Unidos, donde consiguen llegar, y luego la guinda final es que llega también una amiga de Gerda, que debía ser pues una chica muy guapa, llamativa, y sobre todo pues que traía esa gracia alemana en un sitio provinciano donde esto pues cayó muy bien, ¿no? Hablaba defectuosamente el español, bastante defectuosamente, lo cual le permitía pues decir ciertas cosas que, bueno, pues siempre se le perdonan porque no sabe lo que dice, no ha entendido bien la palabra y cosas de estas. Total, que cayó muy bien también entre el elemento masculino. Era muy culta también, tocaba muy bien el piano, y entonces en esas veladas se animaron también pues con lo mismo con un vals que con Schubert, ¿no? Y entonces ahí pues se amplió con otra serie de personajes. No sé si quieres que hable de estos dos personajes que son también fundamentales dentro de lo que es el entorno, de lo que es, porque claro, antes he dicho que habría que no solamente hablar de Salvador, sino de todo lo que supone el entorno, de lo que ahora se llamaría los daños colaterales, ¿no? Que también los pobres estos también lo sufrieron. Entonces hubo dos personajes que son bastante significativos en este salón, como tú has denominado, que son dos personas que se enamoraron, o que fuera, de Gretel, que era la amiga de Gerda, ¿no? Uno de ellos era Enrique Gómez Arbolella, debía ser un señor, pues un chico, pues muy serio, muy beato también, secretario o algo así, tenía un puesto cercano a Falla, a don Manuel de Falla, y pues se debió enamorar de Gretel. Y el otro personaje pues era la cara opuesta de la moneda. El otro personaje era Alfredo Rodríguez Ordaz, que debía ser pues 20 y tantos años, muy guapo, bien plantado, muy gracioso, socialista. Eso lo dejaba para el final porque era la agenda al final también, que tenía un descapotable en aquella época, o sea que yo se llevaba de calle, se llevaba a las niñas, ¿no? Y además socialista. Va a ser en 1936, cuando se marche a Madrid García Gómez, que era el catedrático que estaba antes que Salvador Vila aquí, catedrático de árabe, va a asumir determinadas funciones como la dirección de la Escuela de Estudios Árabes, de la que fue director desde enero del 36 hasta que lo mataron. Va a asumir también la representación de la facultad en la Junta de Gobierno de la universidad, lo que le va a dar ocasión a que lo conozcan el resto de los representantes de la universidad. Y realmente va a ser todo en unos meses, entre enero y julio, cuando la figura de Salvador Vila se va a agrandar hasta el límite que lo lleva luego pues, a ser una de las cabezas que tiene que descabezar los sublevados. Vamos a ver un poco el proceso de cómo llega Salvador Vila al rectorado. Granada está desde todo el año 36, desde las elecciones de febrero, está en pie de guerra porque, mientras que en el país ha ganado el Frente Popular, en Granada, con sospechas de fraude en las elecciones, ha ganado la derecha.
realmente cuando la República, o sea, el Frente Popular consigue llegar al poder, anula las elecciones en Granada y en Cuenca y realiza otras elecciones que en mayo gana ya el Frente Popular. Pero mientras unas elecciones y las otras, Granada está en una auténtica efervescencia, la universidad también. Ha habido manifestaciones con resultado de muerte y ha habido agresiones en la Facultad de Derecho a catedráticos. El rector que hay entonces, que es el rector Marino Cete, dimite en marzo cuando tiene que llevar a cabo una orden ministerial en que dice que los estudiantes que no den las clases que tienen que dar no pueden examinarse en junio, y puesto que estaba cerrada la universidad, nadie cumplía ese requisito. Dimite con el vicerrector y entonces queda descabezada la universidad en un momento de absoluto caos. Este es el momento en que va a ser nombrado Salvador Vila, un hombre muy joven, que intenta realmente, abre la universidad 2 días después de tomar posesión, el 23 de abril, y abre la universidad, pero los alumnos no se reintegran a las aulas, con lo cual tiene que anular, o sea, no se pueden hacer los exámenes de junio. Este es el ambiente que tiene Salvador en 1936 y este es el ambiente en que cuando llegan las vacaciones de verano queda abierto. Es decir, hay muchas protestas de los estudiantes, mandan telegramas al ministerio, pero el ministerio no da marcha atrás y por tanto los exámenes no se pueden hacer. Bien, nos acaba de decir Isidro que Salvador se marcha a Salamanca y el día 17 de julio deciden que en vez de Madrid, que se pensaban quedar, se van a Salamanca, con lo cual también esto hace que los coja en una zona en que inmediatamente es tomada por los rebeldes. Es decir, si se hubieran quedado en Madrid un día más, posiblemente se hubieran quedado en zona republicana y no hubiera pasado toda esta serie de coincidencias que lo lleva a ser fusilado. Ángel, ¿cómo vive la familia la detención de... quizá Bonnie nos puede hablar de la detención. Claro, ¿Nos puede hablar de la detención? La detención de Salvador paseaba con don Miguel por la plaza. Con don Miguel de Unamuno. Con don Miguel de Unamuno. Estaba paseando por la plaza. Entonces, a la hora de la comida se separa. El Salvador llega a casa y se encuentra con la Guardia Civil. Ahí lo detiene. Entonces, claro, dice, por favor, voy a subir a casa para decírselo a la familia. Naturalmente estaba su mujer arriba y su mujer le acompaña. La Guardia Civil la acompaña. Y claro, le traen a Granada. La familia, la madre de doctor Vila no se entera hasta pasado cierto tiempo. Como no se enteró tampoco Ángel, yo no sé cuántos años tenías cuando de la muerte de tu padre. Yo tenía 2 o 3 años. Así es que yo no me entero ni me acuerdo naturalmente. ¿No? Bueno, a mí María, que era la que más cosas me contaba, dijo que no se lo querían decir, porque ¿para qué? Iba a sufrir. Y buena gana de darle un disgusto, que cuando fuera mayor ya se enteraría. No quería hablar la familia de eso. Yo preguntaba muchas veces y no quería hablar nadie. Con Rosario Vila, que además era otra intelectual, ella también estuvo un poco perseguida. Juana no, Juana en cambio no lo estuvo. María estuvo en la cárcel, o sea que era una familia perseguida. Bueno, y hay una cosa con respecto a lo que ha dicho ese, que fue Ángel Vila, Ángel Santos era cuñado mío, era hermano de mi marido, el padrino. No, Ángel no fue así no. Yo te digo porque me lo contó la familia, ¿no? En Salamanca había un falangista, jefe de la falange Salamanca, que era además amigo de mi cuñado Ángel. Y ese fue el que le avisó, Ángel, márchate, que vienen a por ti.
Entonces, mi cuñado, esto me lo ha contado la familia de mi marido, inmediatamente, entre ellos también la familia Vila, por lo visto, la aconsejó que se marchara, porque naturalmente eran íntimos amigos y van a venir a por ti, Ángel. Él, ¿por dónde salió? Eso ya no lo sé por dónde salió. Tú dices que por Portugal. Él se marchó a Vigo y en Vigo salió. No, había una familia en Vigo, que yo estuve con ellos además cuando iba a La Toja, y me dijeron por dónde había salido, embarcando en Vigo. Mire, se lo iba a saber la familia de mi marido, que era hermano de mi marido. O sea que no, ahí hay un poco de... Hay un poquito de... Bueno, es igual, ¿qué más da? Él tuvo que marcharse, ¿no? Y estuvo en las islas, estuvo bastantes años. Hasta que pudo venir ya a la península. Tenía mi suegra un negocio en Santander y él se quedó en Santander. No le molestaron, pues, bueno, vivió tranquilamente y luego ya se marchó a vivir a Madrid porque él era abogado y le hubiera gustado ejercer en Salamanca. Estaba dispuesto a ejercer la abogacía, pero no le dejaron. Detienen a Salvador Vila y detienen a Gerda y los traen en tren a Granada. A cada uno le meten en una cárcel, es decir, a Salvador en la cárcel de hombres, a Gerda en la cárcel de mujeres, con un grupo de prostitutas que la acoge y la protege como si fuera una niña. Este grupo de presas tenía una especie de morse, de lenguaje y se comunicaba con la cárcel de hombres, y por ella se entera Gerda de que su marido ha sido fusilado. Ha sido fusilado. Isidro, ¿qué le pasa a Gerda? ¿Por qué sueltan a Gerda? ¿Qué teorías puede haber? Porque tampoco es que lo sepamos con mucha seguridad, pero ¿qué le pasa a Gerda? Pues yo creo que no lo sabemos muy bien. Todo son especulaciones que puede haber. Gerda, pues, la mete en la cárcel sencillamente porque era la mujer de Salvador, sin más. Y ella no se explica, o sea, seguro también pues, a una mujer que ha sido una niña bonita, una niña bien y culta en Alemania, que viene aquí a España y sigue pues lo mismo, solo que de señora y con una bastante representación, puesto que era la mujer de un catedrático, después la mujer de un rector, o sea, la vida le sonreía. Y de repente, sin saber por qué ni por qué no, se encuentra metida en la cárcel, lleno de mujeres que afortunadamente eran prostitutas y que la trataron muy bien, porque estas mujeres no entendían que esta chica hubiera hecho nada malo. Y la ayudaron y la trataron pues un poco también como una niña, protegiéndola. La acusan, parece eso, de espía rusa. Una mujer que hablaba tantos idiomas, porque iba a ser espía rusa en aquella época. Eso era una consecuencia. ¿Por qué sale luego? Pues te refieres a la posible influencia que pudo haber de este secretario de Falla, Enrique Gómez Arbolella. A Enrique Gómez Arbolella, probablemente aquí sabréis muchísimo más que yo, de Granada, pues era un personaje que estaba al lado de Falla, que era teatro y todas esas cosas, y probablemente pues bastante bien visto, yo no voy a decir colaborador ni cosas de estas, del régimen sublevado. Pero probablemente pues sería una buena persona, porque no todos los falangistas pues iban a ser asesinos y criminales, ¿no? Pues alguno habría que no lo ver. Y parece ser que tuvo bastante influencia este señor con Falla. Parece ser que también Manuel de Falla había intercedido por García Lorca y no había conseguido nada. No sé si también habría intercedido por Salvador, si lo hizo tampoco consiguió nada. Y sin embargo, pues con Gerda sí lo consiguió. Consiguió que la sacaran de la cárcel. Y como antes has apuntado tú, Ángel, no sé quién, pues al precio de que la bautizaron, le bautizaron a la Iglesia Católica, y desde luego con un refinamiento tremendo, porque le pusieron el nombre de María de las Angustias. Hace falta ser refinados para ponerles este nombre a esta mujer en las circunstancias que estaba. Yo creo que ese día
obispo, el capellán de la prisión y el párroco de la parroquia correspondiente se quedaron muy a gusto porque habían salvado a una pagana. El 22 de octubre, y en Biznar, exactamente igual que García Lorca, fue fusilado Salvador Vila. Todo este trauma de tu madre y el fusilamiento de tu padre, ¿cómo os ha marcado a la familia? Bueno, a mí siempre me han protegido y no me contaron mucho para protegerme, pero tuvieron que esconderse. Después mi madre tuvo que esconderse, ¿no? Porque tus abuelos, ¿qué les pasó? Que estaban en Granada. Ah, bueno, esa es la historia de los Leindorfer. Leindorfer, que también aquí me parece que fue el embajador alemán, les hizo retornar, les hizo retornar a Alemania, que el volver a Alemania no era un refugio, pues cuando estaban los nazis empezando a recoger a los judíos. Así es que mi abuelo volvió y le metieron en Dachau, que es uno de esos campos de concentración donde muchos murieron. Mi tío, Rudy, que tenía 17 años y estaba aquí, pasó un tiempo en la escuela en Granada, de alguna forma llegó a escaparse y fue no sé si era polizón o de qué forma, pero acabó en Argentina. Así es que es la historia esa. Eventualmente al abuelo Emilio le dejaron salir y él acabó llegando a Inglaterra, y fue por él porque después cuando mi madre pudo obtener el pasaporte legalmente, nos fuimos a Inglaterra y yo acabo siendo extranjero. Pero tu madre de Granada se fue a Salamanca, ¿no? Sí. Sí, y después fuimos al pueblo de María, porque se había casado con uno del pueblo donde ella era maestra, en Villanueva de la Vera, en Extremadura. Provincia de Cáceres. Provincia de Cáceres. Y ahí pasamos nosotros el resto de la guerra, me parece, ¿no? Yo ahí fui muy feliz. Estaba en el campo, me trataban muy bien. Para mi madre eso no fue tan feliz como para mí. En un pueblo pequeño, ella era extranjera, era la alemana, y vivía, pero no era como del pueblo. Y lo que para mí fue feliz, para ella desde luego no lo fue. A ti Villanueva te marcó. A mí, como me dijiste, Villanueva me marcó, porque has visto las fotos ahí por el campo, subiendo a los árboles, lo que sea, ¿no? Pero después volvimos a Salamanca y mi madre, desde luego, no era feliz ahí, porque ella muy intelectual, joven todavía. Yo ahora de eso me da cuenta ya de más mayor, ¿no? Y en esos años el luto era para la vida, ¿no? Y ella pues era joven y todavía disfrutaba de querer vivir un poco. Y me parece que tengo razón en eso de lo que digo. Sí, sí. No, bueno, ella de todas las maneras en Salamanca tuvo mucho contacto con gente culta, porque por ejemplo ella tenía amigos que eran catedráticos en la universidad y ella tuvo bastante relación con ciertos catedráticos, entonces se relacionaba con gente bastante culta. Ya era lo que en efecto cogía. De todas las maneras, en casa de tus tías, todas eran bastante cultas. La gente se habían preocupado muchísimo de eso. A pesar de la muerte del padre, ellas siguieron con el consejo del padre. De manera es que tu madre en ese aspecto que sí, pero ella vivía no en su casa,
No, Vivía claro. en la casa Sí. de las hermanas de mi padre, Claro, claro. que me querían a mí mucho y me mimaban, y todo esto, estas No, relaciones, claro, no. los nuances Yo de las relaciones, tengo la pues, idea pero yo que sé que ella no está, era hizo- demasiado feliz hizo- allá. no, bueno, eso, claro, no, ahí ya no me, Sí. me meto, ¿verdad? Yo en esas cosas. Pero de todas maneras creo que tu madre en Salamanca hizo traducciones. Sí, traducía, daba lecciones, pues, Daba lecciones. a De los alemán, oficiales sí. de alemán de Batacán, eso sí me acuerdo yo. Mientras Sí, tanto, acudía un poco su- y siempre, yo os puedo decir ahora que yo era totalmente protegido. Tenía unos amigos muy buenos que son Isidrín, ahí no le veis como Isidrín, pero para nosotros siempre ha sido y sigue siendo Isidrín, ¿no? Y Angelito. César Santos, que era el otro de la pandilla, que era un sobrino mío. que es un sobrino, Hijo de el Ángel hijo de mi Santos. padrino. ¿Quién? Miguel Quiroga, estábamos hablando anoche, que era un nieto de don Miguel. Así es que mi vida fue muy estable. Los sacrificios de otros, de mi madre y todos los demás. Y luego conseguís el pasaporte en 1946, os marcháis a Inglaterra, donde está tu abuelo materno, Sí, y ahí y ahí mi es donde ma- tú quieres escaparte y te quieres volver a España. Sí, yo tenía mucho, estaba encantado de ir a un sitio extranjero, ahí a todos los amigos, yo me voy a Inglaterra y tal y cual, pero al cabo de un mes, que no entendí nada, porque yo no entendía, añoraba a los amigos, añoraba la vida y me escapé. Me escapé para volver a España. El plan era bastante claro, iba a irme, tenía el dinero para irme a la estación, comprar un billete de tren hasta cierto punto, venirme de polizón en un barco de Setover hasta España. Bueno, al cabo de media hora esperar el tren, me dio miedo, volví a casa y nadie supo de mi escapada. Y poco a poco me hice más bien casi inglés que español en realidad. La única cosa buena de eso, pero ¿qué hubiese sido de mí si no hubiesen pasado estas cosas? ¿Dónde estaría yo en España ahora? ¿Qué hubiese hecho? Serías ¿Qué aquí en la vida? Universidad de Granada. No, él ¿Seguro? se saltó una generación, eso de ser brillante. Pero, sin embargo, también yo ha tenido sus cosas buenas. Me casé con Sally, tengo 3 hijos, uno de ellos está aquí, y tengo nietos, así es que la vida continúa. Y además es un montañero que a esta edad escala paredes con gente muy joven que lo llama Ángel el Venerable. A mí es que me gusta mucho eso. Se va tan pronto, está en los Alpes Sí. como están los Andes. Ya. Pero tengo que decir, volviendo ahora a lo que habéis hecho por mi padre, que me ha hecho reflexionar mucho. No sé qué me va a pasar, porque desde luego me ha hecho mucha impresión. Y tengo que agradeceroslo, pero con mucho. En cualquier caso, a tu madre, en cambio, en Inglaterra no le fue mal, al contrario que en España. Encontró a otro español, se casó con él, Manolo Pulgar, Pulgar Cifuentes, sí. y increíblemente, increíblemente no, quizá llevado también por su republicanismo, él fue quien nos recogió a vosotros la memoria de tu padre, de Salvador Sí, desde Vila, luego. para ti y para tus hijos. Especialmente para mis hijos, porque yo estaba siguiendo mi vida sin pensar demasiado en lo que había pasado. Tu madre no quería hablar. Mi madre no quería hablar de eso y yo no sabía, por la misma cuestión, sin preguntar demasiado, de joven, yo iba a lo mío y fue él el que educó a los niños de lo que era la historia de mi padre.
En la posguerra, en la Universidad de Granada y en la ciudad, se intentó borrar totalmente la memoria de Salvador Vila y hubo que esperar a 1976, ya en la transición, para que un grupo de profesores no numerarios que estábamos en el claustro le solicitara, le exigiera a las autoridades académicas del momento que pusieran en el salón de rectores el cuadro de Salvador Vila. Yo me he enterado ahora, cuando han venido ellos, de que hubo una polémica en la familia bastante grande sobre si se debía de poner el cuadro o no se debía de poner con la inscripción que le pusieron debajo. ¿Quieres aclararnos un poco el tema? Pues la decisión la tomó finalmente mi tía Rosario unilateralmente, sin discutirlo demasiado con María. María era bastante más dura y entre ella y mi madre querían poner que la inscripción no fuese solo cesó, como es lo que pone. Cesó en 1900. Ellos querían poner simplemente lo que se hablaba aquí antes, asesinado, fusilado, que sea. Yo en realidad, como hijo, estoy contento que por lo menos se le reconoció como era. Después, si quieres, como estabas diciendo, en la transición, también la transición. Si ahora se le puede dar un poco más de significado, pues yo más contento, y además también vosotros en la universidad, como de historia, la historia es como es, también le dará mejor si se cambia la inscripción un poquitín. La transición, sí, continúa y llega a la verdad exacta. Pero ya se reconoce lo que ha pasado. Bien, yo ahora os pediría a los tres, primero a Isidro, después a Boni, después a Ángel, que hicierais una valoración, si se puede valorar desde ahora mismo, lógicamente, qué fue aquello. ¿Qué supuso para España, qué supuso para Granada o para la universidad en general esta época? O si queréis completar alguna cosa que nos hayamos pasado. Este es el momento. Completar alguna cosa que nos hayamos pasado. Yo no sé si es un poco excesivo por mi parte, pero para mí sí es. Sí me gustaría comentar. Empecé hablando de don Miguel de Unamuno al principio y dije que dejaba otro capítulo para el final. Y es que no me resisto a terminar ese capítulo. Sí, quizás sea obsesivo por mi parte, ¿no? Pero sea obsesivo porque he dicho de que soy salmantino, como ustedes, y he vivido toda el bachillerato, por lo menos, luego ya la carrera de que fuera en Salamanca, y me he dado cuenta de lo que supone Don Miguel. En Salamanca decimos Don Miguel y ya sucede, no se dice más, ¿no? Lo que se sigue venerando, hay una casa museo, una casa rectoral, donde él no llegó a ir nunca, porque sí vivió en la calle Borradores, pero ahora la vivienda del rector, pegada, adosada, donde está la famosa parra esa que hace referencia en algún poema en esa casa rectoral. Esa casa rectoral, el museo Unamuno lo hizo Tobar, personaje también contradictorio y también conocido, que fue rector de Salamanca pues, por los años 50 o así, coincidiendo con el 7º centenario de la universidad. Como antes he dicho, y en fin, es notorio, la adoración que tenía Salvador por don Miguel era tremenda. Pero don Miguel era un hombre, pues, muy contradictorio. Era el clásico hombre de qué se habla que me opongo, ¿no? Era algo así. Y con su trayectoria en la época de la dictadura pública, pues fue cierto progresista, republicano, y todas estas cosas de las chafarinas, esto fue consecuencia de esta actitud de don Miguel. Pero don Miguel llega en sus últimos momentos ya, yo no sé si ya no estaría demasiado bien. El caso es que estuvo coqueteando con la falange. Y eso es una cosa muy dura de decir, pero ¿qué hay que decir? Y eso fue lo que produjo
esos choques, antes María Boni ha hablado de una agria discusión en los soportales de la plaza, que siempre es el ágora de Salamanca, donde siempre se discute todo, entre los dos rectores, porque todos los dos eran rectores, Salamanca y Granada. Una agria discusión. Probablemente pues era por esa desviación que había tenido don Miguel hacia esa falange josé-antoniana. A lo mejor, pues, no sé si entonces existía ese... La falange era una cosa... Y inmediatamente detienen a Salvador Vila, no sé qué tal, lo matan, y don Miguel se entera no de que lo han matado exactamente, porque ojo que eso no se ha sabido nunca de fijo hasta pasados muchos años, ¿no? Pero bueno, se suponía que la habían matado. Y entonces don Miguel reacciona. O sea que lo que quiero recalcar un poco es la importancia, la influencia que tuvo la muerte del rector Vila en el rector Unamuno. Le hizo cambiar totalmente, le hizo apearse y darse cuenta de con quién estaba gastándose el poder. Y entonces es el famoso acto este, que creo que fue inauguración de curso el 12 de octubre del año 36, que probablemente todos lo conocéis, pero si alguien no lo conoce, pues tampoco nos está describiendo un poco. Es un acto en el Paraninfo, naturalmente, de la Universidad de Salamanca. Preside el rector, preside también doña Carmen Polo de Franco y preside el general Millán Astray. Como Millán Astray era el jefe de la legión, pues aquello estaba lleno de legionarios, pues ya sabemos, con sus ritos y sus historias. Sí. Entonces hay unos discursos, pues con un espíritu muy militarista y muy revolucionario y no sé qué y tal, de nacionalista, sabiendo además que don Miguel era vasco, en contra de todos los nacionalismos, o sea, una cosa muy... Y entonces hay alguien que realiza eso de que, el grito ese de que viva la muerte, que es el grito legionario y tal, seguramente pues sería un pistolero de aquellos legionarios que andaban por ahí. Dijo lo de viva la muerte. Y entonces don Miguel de Unamuno se debía de ir poniendo cada vez más grande, ¿no? Hasta que llegó un momento en que ya cerró el acto, pues, cierra el acto del rector y toma la palabra. Y con ese carácter que tenía fuerte y tal, pues ya no se pudo resistir. Y entonces pronunció esas famosas frases que están bastante, están muy bien recogidas. Sobre todo hay un libro de Luciano González Gido, un escritor de Salamanca, que describe muy bien, se llama La vida de Unamuno, se llama así, y escriben muy bien todo esto, ¿no? Y esas frases, ese comienzo del discurso de don Miguel de Unamuno, pues fue: todos los presentes me conocen y saben que soy incapaz de seguir callado. Hay ocasiones en que callar es mentir, porque el silencio puede interpretarse como advertencia. Aquí donde estamos es el templo del intelecto. Vosotros sois los que profanáis sus sagrados recintos. Venceréis, porque tenéis la fuerza bruta, pero no convenceréis, porque para convencer tendríais que persuadir, y para persuadir no tenéis lo que hace falta: la razón. Nos podemos suponer lo que supuso aquí. Los legionarios desempuntaron sus pistolas, aquello se crispó de mala manera, igual que habían matado al rector en otro sitio, podían matarlo allí mismo. Y entonces, milagrosamente, salió la solución, y bueno, pues también hay que agradecerse. Y la solución fue que doña Carmen cogió del brazo al rector y, protegida por su divino manto, lo sacó y le afrontó la mano. Entonces, don Miguel se fue a su casa, se encerró en su casa, lo destituyeron de rector los 2 días o algo así. Se encerró en su casa de la calle Borradores, esto fue el 12 de octubre, y el día 31 de diciembre salió de su casa, pero salió de una miseria. Doña Boni, ¿qué queremos Bueno, terminar? ¿Qué nos hemos dejado en el tintero? Hombre, no, porque Que sería quiera muy largo completar. de contar, esto se alargaría y Pero un poquito. una relación con ella, pues si en realidad ya no tengo nada más que ¿qué voy a decir? Como quieras. Ángel. Pues sí, una cosa se me ha ocurrido mientras estaban pensando, y es que y es cuestión de cómo reaccionó mi hijo cuando fue
vio el retrato, el cuadro ese. Él estaba aquí de vacaciones, cerca de por aquí, y ¿cuánto fue? En 1996, y sabía ya que el cuadro lo habían puesto. Así es que vino, consiguió verlo, sin avisar a nadie, no se metió por aquí, le dejaron subir a ver el cuadro y le emocionó mucho. Y después él escribió un poema en inglés y que el marido de Mercedes lo tradujo y lo han puesto aquí al principio de este libro. Pues vosotros a lo mejor no vais a poder leerlo y no sé, me parece, a ver si le pedimos... Yo le iba a pedir ahora, para terminar el acto, a ver si que haga lo un puede esfuerzo leer. James y que venga y lea el poema que le hizo tan maravilloso, y además porque es un poema que dice mucho del sentimiento de la familia. Do you mind, James? Por favor. Yo me pongo ahí fuera. Y él se sienta aquí. Siéntate. O bueno, que lo haga. Que lo haga ahora. Dale el micrófono que lo recoja. Sí. Pues, Salvador. Este es un poema sobre mi abuelo Salvador, al que no conocí antes de este verano. Cuando un retrato me confirmó que sí había vivido en realidad. Ya no más mito, ya no más figura envuelta en misterio, en dolor, en inexpresado sentimiento de rabia. Fue realmente un hombre mortal, muy joven, un hermoso diablo, como su nieto. Arranque de la nariz desfigurada de mi padre. Cabeza distinguida, todavía cubierto de cabello. Sonrisa torcida. Gafas y ropajes flotando. Las marcas universales de la academia proclaman que se trataba de un hombre inteligente. En la cima, a los 32. Rector, casado, hijo de 2 años. Y entonces la guerra interrumpió su ascenso. Convirtió todos los éxitos en irrelevantes. Está ahí, en el retrato. Estoy seguro, y no puedo dejar de adjudicarle a su conciencia un terrible presentimiento del final. Retrato pintado a partir de una foto. Tan poco tiempo para delinear ese perfil distinguido. Antes del arresto, la cárcel y la ejecución. Fusilado en un olivar, cerca del dramaturgo. Ecos de Getsemaní tabletean como dados. La casualidad te dio fin aquí, en esta vieja ciudad. La casualidad intervino para salvar a tu mujer. La casualidad intervino y me dio a mí la vida. Y ahora, por fin, te he encontrado, Salvador. ¿Quién eras en realidad? ¿Y qué adorabas? ¿Te sentabas a la hora de comer en los jardines de la colina, leyendo el periódico, respirando el aire inerte, cálido y lleno de aromas extravagantes? ¿Te bebías tu vaso de vino en el café de la plaza, conversando, discutiendo las sutilezas de Unamuno o sobre la 1001 noches? ¿La cogías la mano ahí? ¿Eras tan inocente que no pudiste ver el dolor y el desastre que se preparaba para 3? Este es un poema sobre Salvador Vila. Mi abuelo, qué hombre, se convirtió en héroe por accidente, destruyó a su familia y dio comienzo a mi vida. No te vayas, no vamos a terminar ya.
este poema ya no hay nada más que decir, solamente que os acerquéis al libro y os acerquéis a la figura con aquello que se ha escrito, y de todas maneras pensamos seguir escribiendo más cosas sobre Salvador Illa. Gracias por haber venido aquí.